Con este ejercicio pretendemos fijar ideas en relación a la función consumo y a la función de ahorro. Consideramos una sociedad en donde el consumo autónomo es de 500, en tanto que la provisión marginal a consumir, es decir, de cada euro de renta, esa sociedad destina 60 céntimos a consumir, 0,6. ¿Cuál sería la función consumo keynesiana? Sabemos que la función consumo keynesiana es la suma del consumo autónomo más la provisión marginal a consumir multiplicada por la renta. En este caso concreto sería 500 más 0,6 por la renta. Esta sería la función consumo keynesiana. Bien, una vez planteada esta función consumo keynesiana, vamos a graficarla. Para ello, trazamos los ejes. En el eje vertical vamos a medir el consumo, en el eje horizontal la renta. Consumo y renta. Para dibujar la función consumo tenemos que plantearnos, si la renta fuese 0, ¿cuál sería el consumo? Sería 500. Por lo tanto, la función consumo nace no en el origen, sino en el valor de, en este caso, 500. De otra parte, la pendiente de esa función consumo será positiva, creciente, porque la relación entre renta y consumo es positiva. A mayor renta, mayor consumo y viceversa. Por lo tanto, la función consumo será así, será así, será así. Vamos a dibujarla, por ejemplo, del siguiente modo. Una vez que tengo la función consumo, voy a trazar como línea de apoyo gráfico, de análisis gráfico, la bisectriz. Una bisectriz es una línea imaginaria que me divide al plano en dos partes iguales. Por lo tanto, el plano al tener 90 grados, la bisectriz necesariamente tiene que tener 45 grados. 45 grados. ¿Qué ocurre en aquel punto donde la bisectriz es cortada por la función consumo? En ese punto ocurre que la renta en ese país sería igual al consumo. ¿Y eso cuándo se dará? Eso se dará cuando la renta sea igual al consumo, tendrá lugar cuando la renta sea igual, en este caso a 500 más 0,6 y paso la renta al lado izquierdo y dejo en el lado derecho 500. Saco factor común renta en el lado izquierdo y ahora despejo la renta y tengo que sería 500 dividido entre 1 menos 0,6. Es decir, 500 dividido entre 0,4 que da un total de 1250. $1.250, así pues, sería aquel nivel de renta que si se diese en esa sociedad toda la renta se consumiría. ¿Qué ocurriría si en esa sociedad el nivel de renta, por ejemplo, fuese inferior? Por ejemplo, fuese 1000. En ese caso, el consumo ascendería ¿a cuánto? Para calcularlo tenemos que el consumo sería 500 más 0,6, en este caso por 1000. El consumo sería 500 más 600, es decir, 1100. Si el nivel de renta es 1000, el nivel de consumo sería 1100. Es decir, la sociedad estaría consumiendo más que renta generaba. Por tanto, la sociedad estaría endeudándose, ahorro negativo. ¿Qué ocurre, por el contrario, si el nivel de renta es mayor a 1250? Por ejemplo,
1.500. En ese caso el consumo sería 500 más 0,6 que multiplica a 1.500, con lo cual quedaría que 500 más 0,6 por 1.500 son 900, 500 más 900 son 1.400. Es decir, si la renta fuera 1.500, el consumo sería 1.400. Por tanto, si ese fuese el caso, la sociedad estaría generando más renta que consumiendo, estaría ahorrando, ahorro positivo. A continuación vamos a derivar la función de ahorro. Para ello vamos a borrar una parte que no necesitamos y a continuar nuestro análisis. En este análisis tenemos que partir para derivar la función de ahorro de la siguiente premisa. Según el planteamiento keynesiano, la renta de las familias o se consume o se ahorra, por lo tanto la renta sería igual al consumo más el ahorro. Como sabemos cuál es la función consumo, sustituimos. Y a partir de ahí derivamos despejando la función de ahorro, que me quedaría del siguiente modo. Despejando, C pasaría al otro lado cambiada de signo, más I menos C por I. Si saco factor común en el lado derecho a la renta, Y, me quedaría, es decir, el ahorro sería igual a consumo autónomo más 1 menos la propensión marginal a consumir. De cada euro de renta, aquella parte que no se consume se ahorra. Por tanto, a 1 menos la propensión marginal a consumir lo podemos denominar S minúscula, la propensión marginal a ahorrar. Y la función de ahorro me quedaría reformulada del siguiente modo. El ahorro es igual a menos el consumo autónomo más la propensión marginal a ahorrar por la renta. Esta sería la función de ahorro keynesiana. Una vez que he derivado la función de ahorro, voy a aplicarla al ejercicio que nos ocupa. En este caso, el ahorro sería igual a menos 500 más 1 menos 0,6, que es la propensión marginal a consumir, por la renta. Por lo tanto, el ahorro sería menos 500 más 0,4 por la renta, siendo 0,4 la propensión marginal a ahorrar. Vamos a dibujar la función de ahorro. Para eso nos vamos a apoyar en la función consumo que anteriormente realizamos. De tal modo que en el eje vertical voy a medir el ahorro y en el eje horizontal el nivel de renta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder trasvasar gráficamente información de arriba a abajo de forma libre, dado que en el eje horizontal medimos la misma variable en este gráfico que en este. Así lo voy a hacer. Bien, la función de ahorro, ¿dónde nacerá? Vamos a verlo. Si el nivel de renta fuese 0, el ahorro no sería nulo, sería menos 500. Por lo tanto, la función de ahorro nacerá en menos 500. De otra parte, sé que cuando el nivel de renta en la sociedad es 1.250, la sociedad consume toda la renta producida, por lo tanto el ahorro es nulo. En tal sentido, la función de ahorro atravesará este punto. Tengo un punto, tengo otro y por tanto puedo dibujar la función de ahorro keynesiana, la cual, tal como podemos apreciar, tiene pendiente positiva. Y esa pendiente, su valor vendrá determinado por el valor de la propensión marginal a ahorrar. A partir de aquí podemos verificar lo siguiente, que si el nivel de renta fuese inferior a 1.250, por ejemplo, 1.000, ¿qué ocurriría? Que el ahorro sería negativo, la sociedad estaría desahorrando. Por el contrario, si el nivel de renta fuese mayor de 1.250, por ejemplo, 1.500, ¿qué ocurriría? Que el nivel de renta sería positivo. Por lo tanto, para niveles de renta inferiores a 1.250, la sociedad desahorra.
ahorro negativo. Para niveles de renta superiores a 1.250, la sociedad ahorra.